Pues sí, así esto es lo que pienso de momento. Ya lo sabéis, como siempre digo, el que haya venido a ver solo esta tontería, pues ya está, ya se puede marchar. El que quiera quedarse un ratito más y ver las estadísticas que traigo y todos los datos del sentimiento del mercado y por qué pienso que todavía estamos en mantener, eh, pues que se quede un ratito más. La semana pasada hubo una persona que me pidió unas estadísticas del ratio, ya me saldrá, el put and call, el ratio put and call, y las he hecho desde el 2010, las he traído y creo que bastante interesante. Por lo tanto, si os queréis quedar, ya sabéis, podéis pasar el vídeo por dos y, y cuando lleguéis a algo que os interese, pues lo ponéis normal y lo escuchéis perfectamente y ya está. Pero bueno, que yo no estoy aquí ni por visitas ni por nada más. ¿eh? Yo estoy aquí por ayudar y por ayudarme a mí, porque así me obligo también a mirar todo esto y es interesante mirarlo como mínimo una vez a la semana. Así que, pues vamos a ello. ¿De acuerdo? Un momento, que tengo calor. Nada, vamos a ver el Fear and Grid, lo voy a actualizar. Está un poquito más bajo antes, ahora he visto que ha subido. Vale, estamos en zona neutral, no hay ningún problema, un poquito de miedo, pero esto es zona neutral para mí, y más cuando estamos casi en zona de máximos, si no en máximos históricos ya, estamos a punto de superarlos. Así que en principio nada, sentimiento neutral, no hay nada especialmente grave por aquí, así que nada. Así que sentimiento neutral en la CNN. La WWE, bueno, pues estamos muy parecido a la semana pasada. Ahora me he acordado que vi una estadística de esto y no la he traído. Era muy interesante. La voy a intentar buscar mientras hablo. No sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Y porque creo que recuerdo de quién era. Y bueno, en principio esto es bueno para el mercado. Veréis ahora, sobre todo, un momento que la estoy buscando. A ver si realmente la encuentro o no. Es que no recuerdo cuándo fue. Bueno, en principio es bueno para el mercado, los primeros cambios positivos son para bien. Sí que hay que tener cuidado si esto se extiende mucho. Pero bueno, no hay demasiado peligro, sí que es verdad que estamos en zonas ya de tener un poco de euforia, pero tampoco es nada realmente importante. Pues creo que no era la persona que yo quería, que yo creía, perdón. Creo que va a ser este. Eh, Perdonad, es que creo que la vi ayer o antes de ayer. Sí, aquí la tengo. Vale, ahora la pondré. Después cuando lleguemos a la sección de estadística, ¿vale? Muy interesante. ¿eh? Nada, en principio es bueno, sobre todo los cambios son buenos. No es bueno que se mantenga durante muchas semanas. Al final puede ser que se dé pues una pequeña contracción en el precio. No es de momento el caso. El VIX, voy a actualizarlo también, pero una caída brutal, zona de 15,28, estamos en zonas de suelo importantes, este año hemos llegado un poquito más abajo, hemos llegado a zonas de 14,18, pero está muy bien. Ha caído muy fuertemente. Esto también traigo una estadística sobre esto, qué es lo que pasa cuando en 10 días cae más de un 40%. Lo veremos a continuación. Es muy interesante también. Es positivo, ya lo avanzo. En la encuesta Naim, 97,13. Está prácticamente igual que la semana anterior, que está a 98, sí, 98,57. Por lo tanto, bien. Bueno, como siempre digo, es más fácil detectar suelos que detectar techos. El miedo es una cosa que llevamos mal y por lo tanto el pánico nos hace salir y movernos, por lo tanto es más fácil detectar un suelo que un techo. Cuando hay euforia cuesta más detectar los techos. Pero bueno, como siempre digo, solo hay una estadística que me parece un poco razonable, que es el put and call, que es lo que traigo hoy.
y veremos que es para quizá para muy corto plazo. Y siempre, siempre comparándola a lo mejor un poco con el mercado, ¿eh? Pero bueno, a lo que iba, la encuesta Naim está alta, no hay mucho problema. Sí es verdad que cuando estamos mucho tiempo cerca de 100, pues podemos ver contracciones, ¿vale? Por encima de 100 se puede ver un poco de contracción, 5.200 después bajamos a 5.000, 5.100 bajamos a 5.000, 4.700 aquí no bajamos, 100, 4.000, esto es histórico, que tengo yo apuntado por aquí, 4.500 bajamos a 4.400, 4.200, o sea, siempre, pero como siempre digo, esto no es cuestión de que un indicador nos diga algo, sino que el conjunto de todos los indicadores nos digan cosas. En principio, la encuesta de Naim no nos está diciendo nada importante de momento. Esto ya lo hemos visto. El put on call en zona neutral, tanto el diario que está a 0,91 como la media de 10 días que está a 0,84, sin problemas. Ya digo, importante ver cuándo sobrepasa el 1,15, que ahí podemos detectar suelos, y cuando cae por debajo de 0,75, que podríamos detectar techos. Pero como vemos aquí, por ejemplo, entre el 21 y el 22, superó francamente o rebasó hacia abajo el 0,75 y aún así no vimos el suelo o el techo bastante atrás. Lo que digo, cuando compaginamos esto con un hombro cabeza a hombro, un doble techo que teníamos aquí, es cuando vemos las caídas grandes. Mientras no vemos que el mercado haga cosas raras, es solo pues un pequeño aviso y deberíamos ver más estadísticas. Ahora veremos la estadística como cuando supera el 1,15 funciona bastante bien, por lo tanto, si detecta suelos con más facilidad, como todos los demás indicadores, los techos ya veremos que le cuesta bastante más, perdón. El ratio bullish, bueno, subiendo a 60,40, bien, 60,80, está bien, está interesante, quiere decir que el impulso pues está fuerte. Bueno, la línea D del NYSE, voy a actualizarla por si acaso, pero bueno, hace poco que la había actualizado, superando máximos históricos, esto es importantísimo, que todo el NYSE, que la línea D del NYSE esté superando máximos, es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que la economía, que todas las empresas del NYSE, que son muchísimas, no solo las del S&P 500, no solo las del Nasdaq, sino todo el NYSE incompleto, el mercado NYSE, hay dos mercados, ya lo sabéis, NYSE y Nasdaq, y todo el NYSE se está comportando bien, suben más empresas de las que bajan, y eso no puede ser un momento de pánico, no podemos tener aquí miedo cuando todas las empresas están subiendo, ¿de acuerdo? Es que no, no es normal. Como siempre digo, si aquí tuviéramos euforia, sería más normal, sería más, uy, cuidado, que aquí tenemos euforia, podemos ver un doble techo, podemos ver una divergencia, pero con pánico en zona de máximos históricos, no tiene sentido, no tiene sentido. Por eso digo que el sentimiento de mercado ahora mismo está más para mantener que no para retirarnos del mercado o ir ajustando stop loss y cerrando posiciones en caso de que empiece a caer el mercado. Bueno, de hecho hay estadísticas, creo que la puedo traer también, la voy a intentar buscar, que cuando compras cuando supera máximos, acierta más veces que cuando compras en otros momentos. O sea que romper máximos históricos siempre, siempre es bueno. La línea D lo está haciendo, por lo tanto, una muy buena señal. Y el SP500 equiponderado, lo voy a actualizar por si acaso, el SP500 equiponderado, donde todos los equal weight, o sea, el mismo peso, todas las empresas, que las 500 empresas pesan lo mismo. El porcentaje de peso de todas las empresas es exactamente igual. Y eso está superando máximos históricos también. El SP500 creo que todavía no, por muy poco, pero creo que todavía no. Pero el SP500 equiponderado o equal weight sí que lo está superando y esto es muy bueno. Quiere decir lo mismo, que dentro de las 500 empresas todas están funcionando bastante o relativamente bien y eso pues es muy importante. O sea, no podemos encontrar techos o burbujas, ¿no? Cuando muchas empresas están funcionando realmente bien. Bueno, hasta aquí el sentimiento de mercado. Creo que bastante claro el mantener, ¿de acuerdo? No debemos tener miedo en este momento. Y ahora lo que vamos a hacer, mira, vamos a ver, voy a ver
el S&P 500. A ver si está superando máximos o no, porque es que está muy cerquita. 6, 8, 40, 97, 74. El máximo 6, 6,911 y estamos en 6,897. O sea, estamos muy, muy, muy cerca de máximos. Como digo, voy a intentar traer, que además sé quién le ha puesto la estadística esta, desde hace muy poco también. Y bueno, hasta aquí el sentimiento de mercado. Ahora voy a traer las estadísticas estas que tengo yo. Un momento que estoy buscando. Ah, ya me acuerdo cómo se llama. Este. Vale, aquí también tengo esta estadística. Vale, lo que decía, el comprar cuando hay un nuevo máximo histórico y comprar en otros periodos, en todos los demás periodos. Cuando compras, cuando hay nuevos periodos, en un año tienes más retorno que en cualquier otro periodo, a 3 años también y a 5 años también. Por lo tanto, romper máximos históricos siempre es bueno. No los estamos rompiendo de momento, pero si los rompiéramos sería muy bueno, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que deberíamos tener en cuenta. La otra estadística que os traía, esto es de Peter Mallouk, no sé si lo pone, sí, Peter Mallouk, trabaja en Creative Planning y esto es de Peter Mallouk, no sabía si lo he dicho. Y la otra estadística, que es de la encuesta AAI, es de Subotrade, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre cuando 2 semanas seguidas los toros, ¿no?, los alcistas superan el 44%? Esto no ha ocurrido muchas veces, bueno, el 44% cuando ha pasado más de un año que no ocurre esto, ¿de acuerdo? Esto, las veces que ha ocurrido, en 3 meses, pues bueno, en una semana y 50-50 más o menos, pero a un año vista el retorno es muy bueno, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una media de un 17%, o sea, tenemos esperanza matemática positiva después de que ocurra esto. Esto no puede ser malo, ¿de acuerdo? Es una cosa muy interesante. Acumular muchas más semanas, quizá ya empieza el peligro, pero mientras eso no ocurra, no pasa nada. Lo que digo, esto es cuando pasa más de un año sin que hayan 2 semanas seguidas a más de 44%, que es lo que ocurre. Ahora lo hemos conseguido, este 11 de diciembre, llevamos 2 semanas con más del 44% y a priori, menos en el 2010 que no subió nada, porque tuvimos una caída importante después, en el 2011, bueno, a 9 meses sí, pero bueno, a un año igualmente la esperanza matemática es positiva y no deberíamos estar muy asustados. Esto, lo de las estadísticas, a mí me gusta mucho, siempre lo traigo, creo que son muy interesantes, pero hay que recordar que son estadísticas, las estadísticas están para romperse. No sé quién lo dijo, no sé si fue Mark Twain, si no fue el disculparme, que dijo que la estadística es aquella ciencia que dice que si yo me he comido una sandía y tú no te has comido ninguna, los dos nos hemos comido media. Una frase realmente para reflexionar, ¿de acuerdo? Si no fue Mark Twain, perdonadme, si no fue Mark Twain, la semana que viene lo diré, lo buscaré y diré de quién era realmente la frase. Bueno, a lo que íbamos, a las estadísticas sobre el put on call, ¿de acuerdo? He mirado desde el 2010, ¿de acuerdo? Bueno, es esta franja, ¿vale? Siempre que baja el 0,75 y siempre que supera el 1,15, ¿de acuerdo? Cuando supera el 1,15 es cuando podemos detectar suelos, cuando baja de 0,75 es cuando podemos detectar techos. Y ahora veremos que el 1,15 funciona muy bien, el 0,75 no tanto, ¿vale? ¿Por qué no lo he hecho de antes? Esta estadística está desde 1995, pero antes el mercado se trataba de otra manera, no todo el mundo tenía disposición de entrar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Opciones y tal. Entonces, claro, yo creo que quizás está un poco sesgado. La burbuja tecnológica desde el 95 hasta el 2000, incluso 2002, estuvo por debajo de 0,75 constantemente. ¿De acuerdo? Después hubo un periodo que fue al revés, muy alto siempre, y a partir del 2010 es cuando se ha comportado un poco más lateral. Y es por eso que he preferido traer ahora, que estamos en un periodo parece lateral, a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, desde el 2010 he traído todas las veces que superamos el 0,75 por abajo y todas las veces que lo superamos por encima. ¿Qué ocurre cuando superamos el 1,75? Pues como vemos,
hay bastante verde en toda la gráfica, ¿de acuerdo? Es bastante positivo y menos a mediados del 2022, ¿de acuerdo? En mayo del 2022, esto es fecha europea, no americana, ¿de acuerdo? Esta estadística está hecha por mí. Menos en mayo del 2022, que bueno, el mercado se comportó mal y no había acabado de subir del todo. Todas las demás se comporta bastante bien. Toda la mínima nos es un 9,13, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una buena señal de que este indicador, cuando pasa de 1,15, puede detectar suelos bastante bien. No es una estadística, no me jugaría todas las cartas a esta estadística, por supuesto, a este ratio, por eso intento coger más cosas, porque si esto está alto y otras cosas están bajas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí que representa o da la sensación de que es un buen indicador, ¿de acuerdo? Entonces yo me lo voy a seguir creyendo, como hasta ahora, tampoco mucho más. El que ya no me voy a creer tanto, y ahora lo veréis, o por lo menos para el largo plazo, es cuando baja de 0,75. ¿Por qué? Porque mira, un mes sí que tenemos bastantes zonas negativas. Tenemos más negativos que positivos. Por lo tanto, a un mes sí que quizá es una correlación importante pasar de 0,75 y que el mercado pueda caer. Aquí hay menos de un mes de diferencia y el mercado hizo aquí una fluctuación espectacular, pero bueno, era el 2020. Si en vez del 27, no sé si cogíamos el 29, esto hubiera sido negativo. O sea, en realidad, a corto plazo lo detecta bastante bien. Es verdad que es más rojo que la otra había poco rojo en general, en esta hay más, pero a un año vista o a 9 meses hay pocas ocasiones que realmente detecte algo. ¿Cuándo detecta algo? Pues lo detectó en el 2021. ¿Por qué? Porque a final de año sí que se estaba haciendo un techo importante. Todo lo demás lo he estado mirando y claro, no hay formaciones de techo, no hay. Entonces es menos fiable. Pero cuando se produzca y hayan formaciones de techo importantes, entonces, pero claro, es que solo con las formaciones de techo ya tendríamos ya tendríamos indicios de que está pasando algo, no nos haría falta esto. Yo lo voy a seguir mirando, porque bueno, sí que es verdad que para el corto plazo me parece importante y cuando lo mezclamos con otras cosas, pues para el corto plazo le pueda servir a alguien. Pero sí que es verdad que pues, para largo plazo, para cerrar posiciones muy bruscamente por culpa de esto, pues personalmente no lo voy a hacer. Cuando además, bueno, por la caída máxima, bueno, tampoco, no tenemos los días intermedios. No sabemos el drawdown máximo, porque a lo mejor aquí está el 4, aquí está el 10 y entre medio cayó un 18. No lo sé ahora mismo. Entonces, pero claro, yo soy de los que piensan que las correcciones hay que soportarlas entre un 0 y un 10%, no deberíamos ni pestañear casi, ¿de acuerdo? A partir del 10% no lo podemos mirar, si en el 10% cayendo un 10% todavía hay euforia, entonces a lo mejor sí, pero si no la hay no. Bueno, podríamos mirarlo, ¿no? En el 2010, bueno, o aquí, ¿no? En el 2021, ¿qué pasaba? En noviembre del 2021. Perdón, porque he cerrado mi gráfica. Lo tengo aquí. Vale. En el 2010 hemos dicho, en el 2021, en noviembre, este no es, noviembre del 2021, noviembre del 2021, pues había euforia en la encuesta Naim y había euforia en la encuesta AAI. Entonces, pues sí, cuando todo se junta un poco, pero como digo, es que en el 2021 se creó, no sé si se verá aquí, pero se creó aquí un hombro, cabeza, hombro bastante claro y ya casi con eso ya nos lo dice todo, no hace falta que miremos otras estadísticas. Es por eso que detectar techos siempre es mucho más complicado. Siempre lo digo, los suelos son más sencillos porque cuando hay un pánico extremo se nota mucho, el ser humano por naturaleza del miedo tiene que huir para sobrevivir y los techos no, en euforia no, entonces siempre lo diré, es siempre más complicado. Los techos son más sencillos, hay otros indicadores también que miro que no son estos solo, eh, pero es más sencillo que detectar techos. Pero bueno, un techo con un hombro, cabeza, hombro aquí bastante claro y teniendo euforia y además, pues eso, que esto también estamos pasando
por aquí abajo, pues bueno, da que pensar. Bueno, de hecho, esto se parece un poco a la burbuja tecnológica que hemos visto antes, entre el 95 y el 2000. Pero bueno, hasta aquí la estadística. Espero que el usuario que vio, que creo que se llama Fernando, espero que le haya gustado. Como digo, por debajo del 75 a corto plazo sí, a largo plazo no se nota o no parece que se note. La superación del 1.15 sí que creo que detecta suelos un poco más importantemente. Aquí en el 2020 en el corto plazo, pero claro, fue la caída COVID, y aquí se fue todo a la mierda, con perdón, y ya está. Vamos a ver más cosas que traigo por aquí. Vale, estamos muy acostumbrados, o yo por lo menos lo he visto muchos, sobre todo este año que ha pasado varias veces, que qué ocurre cuando la Fed corta tipos, recorta tipos, que es lo que pasó ayer, recorta tipos cuando el mercado está a menos del 2%, ¿no? Y eso normalmente siempre es positivo, eso es un indicador muy bueno. Hay muy pocas veces que la Fed recorte tipos estando el mercado a máximos históricos casi, o menos de un 2% de máximos históricos, y que eso sea negativo en el largo plazo. Esto ocurrió ayer. ¿Por qué traigo esto? Porque esto lo que nos compara es el SP500 cuando la Fed recorta tipos y tanto el SP500 como el Nasdaq 100 están a menos del 2% de máximos históricos. ¿De acuerdo? Esto no ha pasado tantas veces, que los dos índices estén a menos del 2%. Han pasado 10 veces, creo que he leído antes, bueno, he contado antes. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y esta la décima. Desde el año 90, 10 veces ha ocurrido. El SP500, espero que se vea bien, el SP500 a 12 meses después no ha tenido ningún año negativo, con una media histórica del 10,70, o sea, mejor que la media habitual histórica. Y el Nasdaq 100 tampoco ha tenido ningún año negativo cuando se combinan las dos cosas, y además con una media del 24,67, que es también muchísimo más, eso sí que es una brutalidad, más que la media histórica del propio Nasdaq, que no sé si está en un 12, un 14, algo así. Un 24 es una barbaridad. Quiere decir que bueno, el mercado tecnológico parece que todavía le queda cuerda para rato. De hecho, mucha gente está analizando el sector tecnológico, ¿no? el ETF XLK, y ya llevas, no sé, 7 o 8 semanas consecutivas haciendo máximos, y eso a largo plazo también es bueno. No lo he traído porque es un sector en concreto, creo que ya con esto el Nasdaq y el KLK, perdón, se parecen mucho, no tiene sentido. Pero bueno, me ha parecido curiosa esta estadística porque no era la típica del SP500, sino que era la comparación de los dos, cuando los dos índices están casi en máximos históricos al recortar los tipos de interés. Otra estadística de la que esa era de Blue Kurkic, no sé si lo he dicho, pero bueno, estaba allí. Esta es de Market Stats, es un analista nuevo que estoy siguiendo desde hace unas semanas. Me parece muy interesante y me parece muy limpio lo que presenta y muy visual, por lo tanto, seguramente os traeré más estadísticas de él. A partir de ahora lo voy a hacer. No sé si la semana pasada os traje alguna, pero yo ya lo he incluido en mi resumen semanal y esta semana, bueno, me ha parecido muy interesante, muy limpia y muy noble esta página. ¿Qué es lo que ocurre cuando el VIX en 10 días baja más de un 40%? ¿De acuerdo? No ha ocurrido muchas veces, pero a largo plazo, entre 6 meses y un año, de momento siempre ha sido positivo. Y con una media histórica de un 15,81 a un año vista. Superior a la media histórica del SP500 de por sí, que es entre un 8 y un 10, dependiendo si cogemos dividendos o no los cogemos. Aquí no los coge, por lo tanto debería ser un 8. Por lo tanto, estamos casi doblando la media cuando pasa esto, cuando el VIX cae más de un 40% en 10 días, que es lo que ha ocurrido pues hace poco, ¿de acuerdo? Aquí pone el 5 de diciembre, pero creo que no fue el 5 de diciembre, creo que fue que ha sido ahora. Bueno, el 5 de diciembre a lo mejor fue el máximo. Entonces, del 5 al 11, ¿vale? Ya ha caído más del 40%, etcétera, etcétera. Y ya está, esta estadística hasta aquí. Y la última que os traigo es la estacionalidad bueno, de todos los índices, Dow Jones, Nasdaq, Russell, SP500 y al Russell tanto el 2000 como el 1000. Es de Almanac Trader esta estadística. De momento vemos
que los mercados se están comportando más o menos muy parecido a la estacionalidad. Ahora le toca pues un periodo pues, de descanso, ¿no? Hasta estos son los 22 días de negociación, no es el día 22, o sea, hoy estamos a día 11, pero llevamos pues 8 días de negociación, estamos por aquí. Quiere decir que ahora pues todavía hay un reposo, ya lo vimos la semana pasada con una estadística de Blue Kurki, después de una gran semana de acción de gracias, que normalmente había un periodo de relajación y después un buen rally de Navidad, y la estadística, la estacionalidad desde el 79 hasta ahora indica más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Que diciembre está más o menos plano hasta casi finales y los últimos 6-7 días es cuando realmente hace el repunte de Santa Claus, que cada uno lo cuenta como quiere, pero lo más normal es contar los últimos 5 días de mercado del año y los 2-3 primeros del año siguiente. Pero ya digo que cada uno lo mira un poco como quiere y como le parece y como la estadística le salga mejor según lo que vaya a decir. Esto es así, por desgracia. Y ya está, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un poquito más largo de lo normal, pero bueno, no mucho más tampoco. Y bueno, y el que ya llega hasta aquí, muchas gracias y espero que le haya servido algo. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.